El Evangelio de María Magdalena. El conocimiento que transforma el alma. A lo largo de la historia, muchos textos antiguos desaparecieron. Algunos se perdieron con el paso del tiempo. Otros fueron destruidos. Y algunos permanecieron ocultos durante siglos. Entre esos textos olvidados existe uno que ha despertado mucha curiosidad. Un evangelio que no aparece en la mayoría de las Biblias tradicionales. Un manuscrito antiguo que habla de enseñanzas profundas sobre el alma humana. Ese texto es conocido como el Evangelio de María Magdalena. Pero la pregunta que muchos se hacen es esta: ¿quién fue realmente María Magdalena? Durante siglos su historia ha sido contada de muchas maneras. Algunos la recuerdan como una mujer transformada por Jesús. Otros la consideran una de sus seguidoras más fieles. Y algunos textos antiguos la presentan como una mujer que recibió enseñanzas espirituales profundas. En los Evangelios del Nuevo Testamento sabemos algo muy importante. María Magdalena fue una de las personas más cercanas a Jesús. Estuvo presente en momentos cruciales de su vida. Fue testigo de su crucifixión. Y según los relatos bíblicos, fue también la primera persona en ver a Jesús después de su resurrección. Ese detalle ha intrigado a muchas personas durante siglos. ¿Por qué ella? ¿Por qué fue María Magdalena quien recibió ese momento primero? Con el paso del tiempo comenzaron a aparecer otros textos antiguos. Entre ellos, un manuscrito fragmentado que hablaba de conversaciones entre Jesús y sus discípulos después de la resurrección. En ese texto, María Magdalena aparece como una figura central. Una mujer que comparte enseñanzas que, según el relato, había recibido del Maestro. Pero esas enseñanzas generaron algo inesperado. Conflicto. Algunos discípulos dudaron de sus palabras. Otros cuestionaron su autoridad. Y ese momento dejó una pregunta que todavía hoy sigue despertando curiosidad. ¿Qué enseñanzas contenía realmente ese evangelio? ¿Y qué mensaje sobre el alma humana se encontraba en aquellas páginas antiguas? Para comprender ese misterio, primero debemos regresar al principio, a la historia de la mujer conocida como María Magdalena. Capítulo 1. La mujer que fue transformada. Para comprender el misterio del Evangelio de María Magdalena, primero debemos comprender quién fue realmente esta mujer. Su nombre aparece varias veces en los Evangelios del Nuevo Testamento. Siempre cerca de Jesús. Siempre presente en momentos decisivos. Pero antes de convertirse en una de sus seguidoras más fieles, su historia era muy diferente. La Biblia nos dice que Jesús expulsó de ella 7 espíritus que la atormentaban. Ese detalle ha generado muchas interpretaciones a lo largo de la historia. Algunos lo han entendido como una liberación espiritual profunda. Otros como una forma de describir el sufrimiento interior que vivía en aquel momento. Pero lo que todos los relatos coinciden en señalar es que su vida cambió completamente después de ese encuentro. El día en que María Magdalena conoció a Jesús, algo dentro de ella comenzó a transformarse. No fue solo un momento de alivio, fue el inicio de una nueva vida. Desde ese momento, María Magdalena se convirtió en una de las seguidoras más cercanas al Maestro. Mientras muchos escuchaban las enseñanzas de Jesús por curiosidad, ella decidió caminar con él. Lo acompañó en sus viajes. Escuchó sus palabras. Presenció milagros. Y fue testigo de la manera en que las enseñanzas del Maestro tocaban el corazón de las personas. Pero hay algo que hace que su historia sea aún más significativa. María Magdalena no fue solo una oyente. Los evangelios mencionan que ella, junto con otras mujeres, ayudaba a sostener el ministerio de Jesús. Es decir, no solo seguía sus enseñanzas, también participaba activamente en la misión. Esto revela algo importante. En una época donde las mujeres rara vez tenían protagonismo público, Jesús permitió que muchas de ellas formaran parte de su círculo cercano. Entre todas ellas, María Magdalena ocupaba un lugar especial. Su fidelidad fue evidente incluso en los momentos más difíciles. Cuando muchos discípulos huyeron por miedo, ella permaneció. Cuando Jesús fue crucificado, ella estaba allí.
observando desde la distancia, con el corazón lleno de dolor, pero sin abandonar al Maestro. Ese detalle es fundamental para comprender el papel que tendría después. Porque cuando llegó el momento más inesperado de la historia, cuando la tumba fue encontrada vacía, fue precisamente María Magdalena quien recibiría una experiencia que cambiaría todo. Pero antes de llegar a ese momento, existe otro capítulo de su historia que ha despertado curiosidad durante siglos. Un texto antiguo, un evangelio poco conocido, un manuscrito que presenta a María Magdalena compartiendo enseñanzas profundas sobre el alma. Ese texto es conocido como el Evangelio de María Magdalena. Y lo que allí aparece ha generado preguntas que aún hoy siguen provocando debate. Capítulo 2. El manuscrito que despertó un misterio. Durante muchos siglos, las enseñanzas de Jesús fueron transmitidas principalmente a través de los evangelios que hoy conocemos en el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos textos fueron recopilados y preservados por las primeras comunidades cristianas como los relatos principales de la vida y enseñanzas de Jesús. Pero la historia antigua es más compleja de lo que muchas veces imaginamos. En los primeros siglos después de la muerte de Jesús, existieron muchas comunidades diferentes que intentaban comprender sus enseñanzas. Algunas de esas comunidades escribieron textos adicionales, reflexiones, evangelios, cartas, relatos que buscaban explicar el significado espiritual de lo que había ocurrido. Con el paso del tiempo, algunos de esos escritos se perdieron, otros fueron olvidados, y algunos permanecieron ocultos durante siglos. Entre esos textos apareció uno que llamó especialmente la atención de los estudiosos. Un manuscrito fragmentado conocido como el Evangelio de María Magdalena. Este texto no fue descubierto completo. Solo sobrevivieron algunas partes. Fragmentos escritos originalmente en griego y en copto, una antigua lengua utilizada en Egipto. Los fragmentos que han llegado hasta nosotros muestran una escena particular. Los discípulos se encuentran reunidos después de la muerte de Jesús. Están confundidos. Tienen miedo. No saben qué camino seguir. La ausencia del Maestro ha dejado un vacío difícil de comprender. En medio de esa incertidumbre aparece María Magdalena. Según el texto, ella comienza a hablar. Comparte enseñanzas espirituales que, según el relato, había recibido directamente del Maestro. Habla del alma. Habla del proceso interior que cada ser humano debe recorrer para encontrar la verdadera libertad. Habla de la importancia de superar el miedo, la ignorancia y los deseos que pueden confundir al corazón humano. Pero lo que ocurre después es aún más interesante. Algunos de los discípulos escuchan con atención. Otros reaccionan con duda. Según el texto, uno de ellos cuestiona si realmente Jesús habría confiado enseñanzas tan profundas a una mujer. La tensión comienza a crecer entre los discípulos. Pero entonces otro de ellos responde, recordando algo importante. Recuerda que Jesús tenía un cariño especial por María Magdalena, y que muchas veces le había confiado palabras que los demás no habían comprendido completamente. Este momento del texto ha despertado muchas interpretaciones. Algunos lo consideran una reflexión espiritual escrita siglos después. Otros creen que refleja debates reales dentro de las primeras comunidades cristianas. Pero más allá de las discusiones históricas, hay algo que hace que este manuscrito sea particularmente interesante. El mensaje que transmite. Un mensaje que habla del alma humana, del conocimiento interior y del camino espiritual que cada persona debe recorrer dentro de sí misma. Para comprender ese mensaje, debemos escuchar con atención las enseñanzas que, según el texto, María Magdalena compartió con los discípulos. Porque esas palabras hablan de algo que sigue siendo relevante incluso hoy. La búsqueda de la verdad dentro del corazón humano. Capítulo 3. La enseñanza sobre el alma. Después de la partida del Maestro, los discípulos se encontraban confundidos. El mundo que conocían parecía haberse derrumbado. Durante años habían seguido a Jesús. Habían escuchado sus palabras.
Habían visto milagros. Pero ahora el maestro ya no estaba con ellos de la misma manera. El miedo comenzaba a crecer en sus corazones. No sabían qué hacer. No sabían qué camino seguir. Fue entonces cuando, según el texto antiguo, María Magdalena habló. No habló como alguien que buscara imponer autoridad. Habló como alguien que había comprendido algo importante. Les recordó que el Maestro había enseñado muchas veces que el verdadero camino espiritual no comienza afuera, sino dentro del corazón humano. Según el relato, María explicó que el alma humana está llamada a despertar, a liberarse de aquello que la mantiene atrapada en el miedo, en la ignorancia y en los deseos que desvían el camino interior. El texto describe un proceso espiritual profundo. Un camino que el alma debe recorrer para alcanzar la verdadera libertad. Un camino que no depende únicamente de reglas externas, sino de una transformación interior. María explicó que el ser humano muchas veces vive atrapado en pensamientos que lo alejan de su verdadera naturaleza. Pensamientos de temor. Pensamientos de orgullo. Pensamientos que nacen de la ilusión de control. Pero el Maestro había enseñado algo diferente. Había enseñado que el conocimiento más importante no era solo el conocimiento del mundo exterior. Era el conocimiento del propio corazón. El conocimiento de aquello que vive en lo más profundo del alma. Según el relato, María habló de cómo el alma debe atravesar diferentes pruebas interiores. Pruebas que representan las fuerzas que intentan detener su crecimiento. El miedo. El deseo. La ignorancia. Cada una de estas fuerzas intenta mantener al ser humano atrapado en una vida sin conciencia. Pero cuando el alma comienza a comprender su verdadero origen, algo cambia. Comienza a despertar. Comienza a recordar que su propósito es más grande que las preocupaciones del mundo material. Este mensaje generó una profunda impresión en algunos de los discípulos, pero también despertó dudas en otros. Porque aceptar ese tipo de enseñanza significaba mirar hacia el interior. Significaba reconocer que el verdadero cambio no depende solo de lo que ocurre afuera, sino de la transformación que ocurre dentro del corazón humano. Y ese tipo de transformación no siempre es fácil. Pero según el relato del Evangelio, ese era precisamente el camino que el Maestro había mostrado. Un camino de despertar. Un camino de conocimiento interior. Un camino que lleva al alma a recordar quién es realmente. Capítulo 4. El conflicto entre los discípulos. Después de escuchar las palabras de María Magdalena, el silencio se apoderó del lugar. Los discípulos permanecieron pensativos. Algunos parecían profundamente tocados por lo que habían escuchado. Las palabras sobre el alma y el despertar interior habían despertado una reflexión que ninguno de ellos esperaba. Pero no todos reaccionaron de la misma manera. Entre los discípulos comenzó a surgir una duda. Una pregunta que en aquel tiempo no era fácil de aceptar. Según el texto antiguo, uno de los discípulos expresó lo que algunos estaban pensando en silencio. ¿Realmente el Maestro habría compartido enseñanzas tan profundas con María Magdalena, y no con ellos? La pregunta no era solo sobre las palabras que ella había pronunciado. Era también una pregunta sobre autoridad, sobre quién tenía el derecho de enseñar. En ese momento, el texto menciona a Pedro. Pedro había sido uno de los discípulos más cercanos a Jesús. Un hombre apasionado, un hombre impulsivo, un hombre que muchas veces hablaba desde el corazón, pero también un hombre que, en ocasiones, se encontraba luchando con sus propias dudas. Según el relato, Pedro expresó su inquietud. Le preguntó a los otros discípulos si realmente creían que el Maestro habría confiado enseñanzas tan profundas a María Magdalena. La pregunta dejó un ambiente de tensión entre ellos. Pero entonces otro de los discípulos respondió. Le recordó algo importante. Le recordó que el Maestro conocía profundamente el corazón de cada persona, y que muchas veces había mostrado un afecto especial hacia María Magdalena. Si el Maestro la había considerado digna de recibir esas palabras, ¿quiénes eran ellos para rechazar lo que ella compartía? Aquella respuesta cambió el tono de la conversación. La tensión comenzó a transformarse en reflexión.
Los discípulos comprendieron que el camino espiritual que habían aprendido junto a Jesús no era un camino de competencia. No se trataba de quién sabía más, ni de quién tenía más autoridad. Se trataba de comprender la enseñanza, de abrir el corazón, de recordar que el mensaje del Maestro siempre había apuntado hacia algo más profundo que las estructuras externas, hacia una transformación interior. Según el relato, finalmente los discípulos decidieron escuchar con atención lo que María Magdalena había compartido. Y ese momento dejó una enseñanza importante. El camino espiritual no pertenece a una sola persona, ni a un solo grupo. Es un camino que cada ser humano debe recorrer en lo más profundo de su propio corazón. Capítulo 5. El mensaje del Evangelio. Después de aquel momento de tensión entre los discípulos, el ambiente comenzó a cambiar. Las dudas que habían surgido no desaparecieron por completo, pero algo importante había ocurrido. Los discípulos comprendieron que lo más importante no era discutir quién tenía la razón. Lo verdaderamente importante era comprender el mensaje que el Maestro había dejado en sus corazones. Según el antiguo manuscrito, las palabras que María Magdalena compartió hablaban de un camino espiritual que comienza dentro del ser humano. Un camino que no se trata únicamente de seguir normas externas, sino de despertar a una verdad más profunda. Una verdad que vive dentro del alma. El texto describe que el alma humana muchas veces vive atrapada en diferentes fuerzas que intentan confundirla. Fuerzas que aparecen en forma de miedo, de apego, de deseos que dominan la mente. Estas fuerzas, según el relato, intentan mantener al ser humano distraído, impidiéndole reconocer su verdadera naturaleza. Pero el mensaje que María compartía recordaba algo esencial. El ser humano no está destinado a permanecer atrapado en esas fuerzas. Existe un camino de despertar, un camino de comprensión interior, un camino donde el alma comienza a reconocer de dónde proviene y hacia dónde se dirige. Según el texto, el Maestro había enseñado que el conocimiento verdadero no consiste solamente en acumular información. Consiste en conocerse a uno mismo, en comprender el estado del propio corazón, en reconocer las ilusiones que muchas veces gobiernan los pensamientos. Cuando una persona comienza a ver con claridad su interior, algo cambia. Las preocupaciones que antes dominaban la mente comienzan a perder fuerza. El miedo comienza a transformarse en comprensión. Y el alma empieza a recordar algo que siempre había estado presente, que su origen no está en el miedo, ni en la confusión, sino en una realidad más profunda. Una realidad que conecta al ser humano con lo divino. Ese era, según el texto, el mensaje que María Magdalena intentaba transmitir a los discípulos. Un mensaje que invitaba a mirar hacia el interior, a despertar, a comprender que el verdadero camino espiritual no se encuentra únicamente en las palabras, sino en la transformación que ocurre dentro del alma. Y aunque ese mensaje generó preguntas en su tiempo, sigue despertando reflexión incluso hoy, porque la búsqueda de la verdad interior es una pregunta que cada generación vuelve a plantearse, una pregunta que cada ser humano debe responder por sí mismo. Capítulo 6. El despertar del corazón. Después de escuchar las palabras que María Magdalena compartió con los discípulos, algo comenzó a cambiar en el ambiente. Las dudas que habían surgido al principio comenzaron a transformarse lentamente en reflexión. No todos comprendían completamente lo que aquellas enseñanzas significaban, pero podían sentir que había una verdad profunda detrás de ellas. Durante años habían seguido al Maestro, habían escuchado parábolas, habían presenciado milagros, pero muchas de las enseñanzas de Jesús apuntaban siempre hacia algo más profundo que los eventos visibles. Apuntaban hacia el interior del ser humano, hacia el lugar donde nacen los pensamientos, hacia el lugar donde el corazón decide qué camino seguir. Las palabras que María Magdalena compartía recordaban precisamente eso, que el camino espiritual no consiste solamente en repetir enseñanzas, ni en recordar acontecimientos del pasado. El verdadero camino comienza cuando el ser humano empieza a observar su propio interior.
cuando comienza a reconocer los pensamientos que lo gobiernan, los miedos que lo paralizan, los deseos que muchas veces lo confunden. Porque según las enseñanzas atribuidas al Maestro, el alma humana tiene la capacidad de despertar. Despertar del miedo, despertar de la ignorancia, despertar de las ilusiones que muchas veces dominan la mente. Y cuando ese despertar ocurre, la persona comienza a ver el mundo de una manera diferente. Las preocupaciones que antes parecían enormes comienzan a perder su poder. El orgullo deja de tener el mismo peso. Las rivalidades dejan de parecer tan importantes. El corazón comienza a comprender que la verdadera libertad no se encuentra en controlar el mundo exterior. Se encuentra en comprender el propio interior. Eso era lo que María Magdalena intentaba transmitir. No hablaba de un conocimiento reservado para unos pocos. Hablaba de una comprensión que cualquier ser humano puede comenzar a desarrollar cuando decide mirar hacia adentro, cuando decide conocerse con honestidad, cuando decide enfrentar sus propios miedos. Según el espíritu de aquellas enseñanzas antiguas, el despertar del alma no ocurre de un día para otro. Es un proceso, un camino, un aprendizaje constante, un camino en el que cada persona descubre poco a poco quién es realmente. Y quizás esa es la razón por la cual la figura de María Magdalena sigue despertando curiosidad después de tantos siglos. Porque su historia no habla solamente de una persona del pasado. Habla de transformación. Habla del momento en que una vida cambia después de un encuentro profundo con la verdad. Y esa posibilidad sigue existiendo para cada ser humano. Reflexión profunda. La historia de María Magdalena y el misterio que rodea su evangelio, nos deja una reflexión que sigue siendo relevante incluso hoy. A lo largo de la historia, muchas personas han buscado la verdad en lugares lejanos, en templos, en libros, en enseñanzas transmitidas por otros. Pero uno de los mensajes más repetidos en las enseñanzas atribuidas a Jesús apunta hacia algo diferente. Apunta hacia el interior, hacia el lugar donde nacen los pensamientos, hacia el lugar donde se forman las decisiones que definen una vida. Según el espíritu de estas enseñanzas antiguas, el verdadero conocimiento no consiste solamente en saber más cosas. Consiste en comprender el propio corazón, comprender aquello que nos mueve, comprender los miedos que a veces gobiernan nuestras decisiones, comprender los deseos que pueden alejarnos de lo que realmente buscamos. Cuando una persona comienza a observar su interior con honestidad, algo comienza a cambiar. La vida deja de ser solo una sucesión de acontecimientos externos. Se convierte en un camino de aprendizaje. Un camino donde cada experiencia puede revelar algo sobre nosotros mismos. Tal vez por eso la figura de María Magdalena sigue despertando tanta curiosidad después de tantos siglos. Porque su historia representa algo que muchas personas experimentan en algún momento de su vida. El momento en que una persona se encuentra con una verdad que transforma su manera de ver el mundo. El momento en que el corazón comienza a despertar. Y cuando ese despertar ocurre, la vida ya no se vive de la misma manera. Más allá de los debates históricos sobre los textos antiguos, la historia de María Magdalena nos recuerda algo esencial. La transformación interior es posible. Una vida puede cambiar completamente cuando una persona decide mirar hacia adentro y reconocer aquello que necesita sanar. Las enseñanzas espirituales que han sobrevivido a lo largo de los siglos no nos invitan solamente a recordar historias del pasado. Nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia vida, sobre nuestras decisiones, sobre el camino que estamos recorriendo. Porque cada ser humano, en algún momento, enfrenta la misma pregunta. ¿Estoy viviendo desde el miedo o desde la comprensión? El despertar del corazón comienza precisamente cuando esa pregunta aparece. Y quizás esa sea la enseñanza más profunda que esta historia puede dejarnos. Que el verdadero camino espiritual no se encuentra en lugares lejanos. Comienza en el interior de cada persona. Si esta historia despertó una reflexión en tu corazón, te invito a apoyar este canal para que más personas puedan descubrir estas historias llenas de sabiduría. Puedes hacerlo de una manera muy sencilla.
Dale like a este video para que más personas puedan encontrar esta historia. Compártelo con alguien que también disfrute reflexionar sobre las enseñanzas de la Biblia y los textos antiguos. Y si te gustan las historias bíblicas narradas con calma y profundidad, te invito a suscribirte al canal. Aquí encontrarás relatos que invitan a pensar, a reflexionar y a descubrir enseñanzas que han acompañado a generaciones durante siglos. Gracias por escuchar esta historia. Y recuerda siempre algo. El verdadero conocimiento no comienza cuando aprendemos algo nuevo. Comienza cuando empezamos a comprender nuestro propio corazón. Reflexiones y parábolas que sanan el alma.